Hola, ¿qué tal? En principio me presento, mi nombre es Germán Osvaldo Prosperi, soy uno de los docentes que está a cargo de este seminario, que se llama Perspectivas filosóficas del sujeto y de la subjetividad. Por motivos que todos conocemos, hemos decidido implementar esta modalidad virtual de cruzada, con lo cual ustedes van a tener videitos no muy extensos, en donde cada uno de los docentes va a ir abordando eh, los contenidos que le correspondan, y además también cuentan con la bibliografía que tienen que ir leyendo, y también estamos pensando en un horario que probablemente va a ser los viernes, después esto se los vamos a confirmar, para poder interactuar en el momento, ¿no? Y así se pueden aclarar dudas, y podemos ir viendo cuestiones ya más puntuales de los textos que ustedes tengan que leer. La idea de este seminario en general es un poco ofrecer una perspectiva filosófica general del problema de la subjetividad, del sujeto y de la subjetividad. En mi caso yo me voy a hacer cargo sería de la primera y de la segunda unidad del programa, ¿no? La que concierne a los antecedentes de la noción de sujeto, antecedentes filosóficos de la antigüedad y de la Edad Media, que sería la primera unidad, y el problema de la subjetividad ya en la filosofía moderna. En el caso de la primera unidad, como digamos tuvimos que eh, reducir o comprimir de alguna manera los contenidos en función de esta modalidad virtual, en el video de hoy la idea sería explicar algunas cuestiones que me interesan que tengan presentes en relación a dos autores antiguos que son Platón y Aristóteles, dos filósofos griegos que son los autores con los cuales comienza el programa. En el próximo video que les voy a compartir, ahí vamos a abordar otros dos autores medievales, que son Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. Bueno, comenzamos entonces por Platón. El programa comienza con Platón, y no es casual, porque justamente Platón es el autor que, según la tesis de Martin Heidegger, Platón es el autor que da inicio de alguna manera a lo que Heidegger va a llamar la historia de la metafísica occidental. O como dice Heidegger, con Platón la filosofía se convierte en metafísica. Entonces quisiera decir algunas cuestiones muy, muy generales de la filosofía y de la metafísica de Platón, porque después vamos a ver cómo la concepción metafísica que tiene Platón se va a traducir en su concepción antropológica, digamos, en la idea que él tiene del sujeto humano, o del ser humano. ¿Por qué Heidegger va a decir que con Platón empieza la metafísica? Bueno, básicamente porque Platón va a dividir lo real, la realidad, en dos planos, ¿no? Por un lado, el mundo en el que nosotros habitamos, que es el mundo del devenir, el mundo del cambio, el mundo sensorial, el mundo de los cuerpos, que conocemos a través de los sentidos, que es un mundo contradictorio, por supuesto, y mortal. Y por otro lado, el mundo ideal, el mundo inteligible, es decir, un plano de realidad, y que para Platón ese plano es la realidad en cuanto tal, lo único que podemos decir que sea verdaderamente real, y que no es corpóreo, sino incorpóreo, y en donde se encuentran lo que Platón llama ideas, que son inmutables, verdaderas,
idénticas a sí mismas, imperecederas, etcétera, etcétera. La idea de Platón, entonces, es que este mundo sensible, el mundo de los cuerpos, en el que habitamos, no es más que una copia degradada e imperfecta de ese mundo inteligible verdadero. Esto es lo que se conoce como teoría de los dos mundos, que es, repito que esto es son observaciones muy generales de temas absolutamente complejos, y al interior del pensamiento de Platón, ya pensar esta relación entre estos dos niveles, entre el nivel sensible y el nivel inteligible, ya es un problema en sí mismo al cual el mismo Platón se ha enfrentado en diferentes diálogos. Sobre todas estas cuestiones hay muchísima bibliografía, pero la idea aquí es simplemente presentarles algunas cuestiones muy generales, para que se pueda entender después lo que está en juego en el texto que ustedes tienen que leer. Entonces, Platón propone esta idea de la realidad del mundo, ¿no? Este mundo en el que nosotros habitamos es una copia degradada e imperfecta de ese mundo verdadero, y es esta concepción, que es lo que se conoce como dualismo metafísico, que es la idea de que existen dos planos de realidad, y no solamente de que existen dos planos de realidad, sino de que hay una relación jerárquica entre ambos. En Platón, lo propio de la metafísica, diríamos, no solamente es que funciona estableciendo dicotomías. En el caso de Platón, evidentemente, la dicotomía está dada entre lo corpóreo, lo sensible, y lo incorpóreo o inteligible, sino que esas oposiciones o esas dicotomías se estructuran de manera jerárquica. Esto significa que siempre el nivel inteligible, en el caso de Platón por lo menos, y en general en lo que es la tradición de la metafísica occidental, siempre el nivel inteligible, incorpóreo, va a tener una preeminencia sobre el nivel sensible. Ahora, yo les decía que esta concepción metafísica de Platón se va a traducir luego en su concepción antropológica. Y esto es así porque Platón va a entender al ser humano como un compuesto, como un ser compuesto de dos elementos, básicamente. Por un lado el cuerpo, que en griego es soma, el cuerpo, y por otro lado el alma. El término griego es psique. De tal manera que el ser humano para Platón va a ser un alma encarnada en un cuerpo. Acá hay que hacer una distinción también. En realidad, la noción de alma, de psique, no solamente se aplica al caso del ser humano, sino que todo cuerpo viviente, todo cuerpo animado, posee psique, justamente porque la psique o el alma es el principio vital, aquello que anima a un cuerpo. Por lo tanto, si algo está vivo, ya sea una planta o un animal, posee psique, posee este principio vital. La distinción que va a introducir Platón es que en el caso del ser humano, el alma o la psique tiene una función que le pertenece exclusivamente. Esto también lo vamos a ver en Aristóteles. ¿Y qué es el aspecto racional? La función racional del alma, que no la poseen el resto de los animales para Platón, lo mismo que para Aristóteles. Entonces, esta distinción y esta jerarquía que Platón propone en términos metafísicos se reproduce en términos antropológicos. De tal manera que la idea que uno puede ver presente en los diálogos platónicos, desde los diálogos tempranos a los diálogos de vejez, siempre es que el elemento inteligible, el elemento incorpóreo y el elemento racional, en Platón, está destinado por naturaleza a gobernar al elemento sensible. Es decir, el alma debe gobernar al cuerpo. Y no ya el alma, ahora voy a explicar un poco la concepción del alma que tiene Platón,
no ya el alma en general, sino la función superior del alma, que es la inteligencia o la razón. El término que Platón utiliza es nous, N-O-U-S, el nous o la inteligencia. Ahí se ve la jerarquía entonces, ¿no? Siempre el elemento fundamental está dado en el alma. El sujeto para Platón está en el alma y no en el cuerpo. El cuerpo es mera materia animada por ese principio vital que es la psique. Y no solamente vital, sino también racional. Entonces, el elemento superior, va a decir Platón, por ejemplo en el Fedón, que es otro diálogo, está destinado por naturaleza a gobernar al elemento inferior. Esto quiere decir que el alma, siendo incorpórea y afín a lo invisible, afín al mundo ideal, está destinada en el hombre virtuoso a gobernar el cuerpo y a las pasiones y los apetitos propios del cuerpo. Hay que decir también que el texto que nosotros vamos a ver es el Fedro, y puntualmente vamos a ver algunos pasajes del Fedro, pero hay que decir que la concepción del alma en Platón es bastante compleja y diversa según los diálogos que uno considere, ¿no? No es lo mismo los diálogos, el Menón, por ejemplo, o la Apología de Sócrates, que diálogos como el Fedón, o República, o el Timeo, que son todos diálogos de diferentes momentos de la obra de Platón. Sin embargo, siempre uno puede encontrar en Platón esta relación jerárquica, y que siempre la idea de sujeto humano se identifica con el alma, y sobre todo con la función racional y superior del alma, que es el nous. Es esta función, o esta parte del alma, parte entre comillas, la que debe gobernar al resto al cuerpo y al resto de las funciones del alma. Porque aquí ya entramos un poco más de lleno en el Fedro. Vieron que Platón propone esta célebre imagen de que el alma es como un auriga que debe gobernar, debe guiar a dos caballos, ¿no? Un caballo negro y un caballo blanco. Bueno, esta es la famosa teoría de la tripartición del alma, o de las tres funciones del alma para Platón. El auriga, quien maneja los caballos, por supuesto es el intelecto, el nous, es la función racional y superior. El caballo blanco, que sigue a veces los designios del nous, de la razón, es lo que Platón llama la parte irascible, ¿no? La parte deliberativa. El término griego es timos, ¿no? Y el otro caballo negro, que es la parte apetitiva, es lo que se llama epitimía, ¿no? Que tiene que ver con los apetitos, con los deseos más vinculados a lo animal, ¿no? Esto además, estas tres funciones están ubicadas para Platón en tres partes del cuerpo, ¿no? La inteligencia, el nous, es decir, el auriga, se ubica en la cabeza. El caballo blanco, es decir, el timos, se ubica en el corazón, en el pecho, y la epitimía, el caballo negro, se ubica en el vientre. Y básicamente el vientre representa en la filosofía platónica, y no solamente en la platónica, después esto lo va a retomar la tradición cristiana, representa el lugar de las pasiones más bajas. Fundamentalmente son tres, que son la bebida, la comida y el sexo. Esas son las tres grandes pasiones que deben ser gobernadas por la parte racional. Bien. Esto, digamos, lo que no quiero, mi idea no es tanto entrar a hacer un comentario pormenorizado del texto, del Fedro, porque además no quiero hacer un video tan largo, quisiera decir algunas cosas de Aristóteles, sino más bien darles estas claves un poco más generales,
de cómo esta concepción del alma y la relación entre el alma y el cuerpo, que ustedes van a encontrar en Platón y en el Fedro, se enmarca en esta otra teoría mucho más general, metafísica, que Platón desarrolla en diferentes diálogos. Digamos, tengan presente que esta idea que tiene Platón del sujeto, al cual identifica con el alma y con la parte racional, que es la parte inmortal, por otro lado. Digamos, para utilizar la imagen del Fedro, los dos caballos pertenecerían a la parte mortal del alma, mientras que la auriga sería la parte inmortal, casi divina. Esto, por supuesto, estas ideas no las crea de la nada Platón, sino que recibe toda una tradición, fundamentalmente, no solo que venía de los trágicos, de Homero, sino también de los filósofos presocráticos y sobre todo del orfismo y el pitagorismo. Pero la idea de que el alma tiene un origen divino y que el cuerpo es una prisión en la cual el alma se encuentra encadenada y que tiene que, a través de una vida ascética, tiene que purificarse hasta lograr liberarse del cuerpo y volver a ese origen, a esa fuente divina, es una idea del orfismo. Esto se encuentra presente en Platón también. Digamos, entonces, lo que me interesaba señalar básicamente es eso, que tengan presente que esta teoría, que después en todo caso cuando conversemos, ya sea a través de un foro o ya sea a través de esta plataforma que es Zoom, eso ya lo veremos, cuando conversemos sobre el texto puntual que ustedes tienen, que es el Fedro, siempre teniendo presente que esta teoría que Platón desarrolla allí se enmarca en su concepción metafísica más general, que va a ser determinante para la historia de la filosofía posterior, ¿no? Porque siempre vamos a ver cómo aparece de algún modo esta dicotomía, esta dualidad, y cómo esa dicotomía además siempre exhibe una relación jerárquica, en donde uno de los términos se presenta en un nivel superior al otro. Esto como algo así muy, muy general. Fíjense también que, y es lo último que digo de Platón, que la relación entre alma y cuerpo es una relación política, porque precisamente el alma, siendo superior al cuerpo, siendo inmortal, como lo demuestra Platón en el Fedón, que es otro diálogo, está destinada por naturaleza a gobernar al cuerpo. Es decir, que es una cuestión de gobierno, y en ese sentido es una cuestión política. Tal es así que en República, que es otro diálogo, Platón va a proponer una analogía que es muy famosa entre la psique, entre el alma, las diferentes funciones de la psique y los diferentes estratos que componen la polis. Así como el alma posee estas tres funciones que son la razón o el intelecto, la inteligencia, la parte irascible y la parte apetitiva, bueno, así también la polis se estructura a partir de tres niveles que son los filósofos, los gobernantes, análogos al nous, a la inteligencia, los guerreros, análogos a la parte irascible del alma, y los artesanos, análogos a la parte apetitiva, más baja. Es decir, que incluso en un sentido, a través de una analogía, la relación entre el alma, el problema del alma, y la política es fundamental en Platón. Justamente, entre otras cosas, pero sobre todo, porque la función del alma es gobernar al cuerpo. Bueno, la otra cuestión, paso ahora y digo algunas cosas generales de Aristóteles, que es el segundo de los autores que vamos a abordar. Platón no lo dije, pero en Platón, digamos, Platón vivió en el siglo V a.C., Atenas, el siglo V, es decir, la Grecia clásica, básicamente. Aristóteles es alumno de Platón,
con Aristóteles estábamos aproximadamente en el siglo IV antes de Cristo. De Aristóteles, bueno, por supuesto que los textos que tenemos allí, que es algunos fragmentos de la Ética de Nicómaco y algunos fragmentos del inicio de la política, nos permiten abordar otra cuestión que es central y que es, digamos, el sujeto como sujeto de acción, de praxis. El sujeto no ya tanto en un sentido metafísico, sino en un sentido político, social. ¿Cómo piensa Aristóteles al sujeto de las acciones? Bueno, lo primero que hay que decir es que evidentemente Aristóteles considera que el sujeto de las acciones y el sujeto de la vida ética es también el alma, la psique, a la cual considera lo mismo que Platón y que prácticamente la filosofía antigua como un principio vital, es decir, como un principio, como aquello que anima a un cuerpo, pero a diferencia de Platón, hay que decir que Aristóteles entiende al ser humano como un compuesto y como una totalidad de cuerpo y alma, ¿no? O, en los términos técnicos de Aristóteles, como un compuesto de forma y materia. Esto es lo que se conoce como la teoría hilemórfica, ¿no? El término hilemorfismo viene de dos términos griegos que son hile, que es materia, y morfé, que es forma. Ahora, para Aristóteles, el cuerpo es la materia y el alma es la forma de esa materia. Forma no en el sentido este, de figura física, sino que la forma es el principio organizador de la materia. Y también es aquello, la naturaleza propia de esa sustancia, por ejemplo, del ser humano. Es decir, es aquello que hace que esa cosa sea lo que es, y no otra. Esa es la forma. Es un poco como la idea de Platón, pero en lugar de pensarla en un sentido trascendente, es decir, en lugar de pensar como hacía Platón, que las ideas se encontraban en un mundo ideal, ¿sí? eh, distante de este mundo sensible, Aristóteles va a decir que la forma se encuentra en la cosa misma, es decir, es inmanente a este mundo. Por lo tanto, no hay esa separación que uno encuentra en Platón, ¿no? Esa suerte de trascendencia, o al menos no en esos términos, no en la concepción más bien antropológica. Por supuesto que Aristóteles también va a proponer una teoría del cosmos y de Dios, entendido como primer motor, y hay también una jerarquía, sin duda, pero es una teoría diversa en este punto a la de Platón. Igual este tema, vuelvo a repetir, sobre todas estas cuestiones se ha debatido muchísimo, y vamos a ver cómo después los filósofos medievales, puntualmente nosotros vamos a ver a Agustín y a Tomás de Aquino, pero en el caso de Tomás de Aquino, que es un aristotélico, vamos a ver cómo reaparece esta cuestión antropológica, es decir, cómo Tomás también va a concebir al ser humano como un compuesto de forma y materia, es decir, de alma y cuerpo, pero Tomás se va a enfrentar a un problema que Aristóteles no, porque Tomás es un cristiano además, y por lo tanto para el cristianismo el alma es inmortal. Eso lo dejamos, digamos, abierto hasta el momento en que eh, lleguemos a Tomás de Aquino. En el caso de Aristóteles, entonces, el ser humano es un compuesto de alma y cuerpo, siendo el cuerpo la materia, es decir, el material que compone a esa sustancia, y siendo el alma la forma, lo que organiza y lo que anima también, y lo que hace que esa materia sea lo que es y no otra cosa. Ahora bien, Aristóteles va a decir en la Ética Nicómaco
que los hombres actúan siempre en vistas de un fin determinado, ¿no? Ahora, tiene que haber un fin, dice Aristóteles, que sea el fin último, aquel por el cual se realizan todas las acciones, y que uno lo realice no en función de otra cosa, sino por sí mismo. En ese sentido no es un medio, sino un fin. Ese fin último para Aristóteles es la felicidad. El término que emplea es eudaimonía, que sería algo así como la vigilancia del buen daimon. El daimon es una entidad este, que no es del orden del humano, sería como lo que los latinos van a llamar genius, ¿no? Después de ahí viene el término demonio, pero que en el cristianismo tiene una connotación negativa, en la filosofía pagana y en la filosofía griega no, o no necesariamente al menos. Sócrates, por ejemplo, tenía un daimon, que es una suerte de interlocutor, de entidad con la cual el sujeto eh, entra en contacto y muchas veces es aconsejado por el daimon. Con lo cual esto abre una puerta que sería interesante, no lo vamos a ver nosotros, pero eudaimonía, que sería el fin último de las acciones humanas, lleva en su interior una entidad que no es del orden del humano, sino de lo demónico, de lo daimónico, ¿no? Ahora, dejando esto de lado, lo interesante aquí es que, bueno, el fin último que guía las acciones de los seres humanos es la felicidad. Todos deseamos la felicidad. Ahora bien, Aristóteles dice esto en la Ética de Nicómaco. Les cito un breve pasaje. La felicidad es una actividad del alma, y ahí aparece por qué es el alma el sujeto ético también en Aristóteles. Si bien él concibe al ser humano como una totalidad de alma y cuerpo, pero es el alma, es una actividad del alma la felicidad, de acuerdo con la virtud perfecta. Y ahí aparece este otro concepto de virtud, y que para entenderla es necesario explicar un aspecto muy central de la concepción del alma que tiene Aristóteles, que también va a distinguir tres funciones en el alma, pero no en el sentido en que lo hacía Platón, sino que Aristóteles va a identificar eh, una función vegetativa, diríamos biológica, por ejemplo la respiración, una función sensitiva del alma y una función racional. El alma vegetativa la poseen evidentemente las plantas. El alma sensitiva y vegetativa la poseen los animales, ¿no? Que tienen sensaciones, se conocen a través de los sentidos, y también respiran, también tienen estas funciones que rigen la vida, la forma más básica de la vida, respiración, el sistema circulatorio, el corazón, etc. Esa es la función vegetativa del alma. Los animales tienen también una función sensitiva, y la tercera función que individúa Aristóteles es la función racional, que es el aspecto distintivo del alma humana. Solo los seres humanos tienen esta función racional. Ahora, en la medida en que solo los seres humanos tienen esta función racional, Aristóteles va a decir que la obra específica del hombre, la obra propia del hombre, está determinada por su función específica, su rasgo distintivo, que es la razón o el logos. Por eso la definición que Aristóteles va a dar del ser humano es aquel animal, aquel viviente que posee logos. Es la famosa definición del son, logos, ejon. Son es
viviente, animal, en un sentido general, es aquel cuerpo que posee zoe. La zoe es uno de los términos griegos para referirse a la vida. Bueno, la obra propia del hombre consistirá en cultivar esa función superior que tiene. A esto Aristóteles lo va a llamar la vida contemplativa, la vida del pensamiento. Ahora bien, lo que me interesa a mí rescatar aquí es que la vida contemplativa y la vida virtuosa, en cuanto tal, la vida ética, es imposible de realizar si no es en el marco de una comunidad, de una polis. Por eso el ser humano para Aristóteles es fundamentalmente un animal político, un animal social, el zoon politikon, el viviente político, que se organiza políticamente. La virtud, entonces, la definición que Aristóteles da de la virtud, y que se las voy a leer rápidamente, se encuentra en el libro 2 de la Ética Nicómaco, está en los fragmentos que ustedes tienen que leer. Aristóteles dice: es por tanto la virtud un modo de ser selectivo, o electivo podríamos decir también, siendo un término medio relativo a nosotros, determinado por la razón y por aquello por lo que decidiría el hombre prudente o el hombre sabio también. Por eso se vincula la virtud moral, se vincula en Aristóteles, por un lado con la política, con la vida social, que es lo que hace posible que se pueda desarrollar una vida virtuosa, y se vincula por otro lado con la vida filosófica, con la vida contemplativa, ¿no? Porque debe estar guiada por la razón, así como lo decidiría un hombre sabio. Entonces, aparece allí en la definición de virtud esta idea del término medio. Esto lo vamos a ver también en los textos, en el texto que ustedes tienen para leer, de la Ética Nicómaco, y que básicamente la virtud consiste en elegir el término medio entre un exceso y un defecto. Por ejemplo, la persona que es valiente. La valentía se encuentra en un término medio entre la cobardía, que sería el defecto, y la temeridad, que sería el exceso. Bueno, el virtuoso es el que elige ese término medio. No me quiero tanto detener en la cuestión, en esta parte más vinculada a la virtud, porque eso en todo caso lo vamos a comentar cuando nos contactemos para aclarar las dudas que a ustedes les surjan. Quiero ir a la política, que es el otro texto que ustedes tienen, porque me interesa señalar una cuestión allí. Y es la siguiente: que el orden político, el orden social para Aristóteles, y por lo tanto el orden ético también, porque la ética y la política van de la mano, si bien no se confunden, pero no son pensables por separado para Aristóteles. Pero lo que me interesa es señalar que el orden político, la organización política, debe respetar para Aristóteles el orden natural. Si ustedes leen la política, las partes iniciales, los primeros capítulos del libro primero de la política, se van a dar cuenta que Aristóteles emplea con frecuencia la expresión por naturaleza. Que las cosas se dan por naturaleza. O el orden, por ejemplo, la polis es primera por naturaleza. O hay quienes nacieron para mandar y quienes nacieron para obedecer por naturaleza. Es decir, que es el orden natural, y acá ya hay un fundamento ontológico, si se quiere, que está justificando un cierto orden político. Y eso es lo que me interesa señalar. Fíjense, por ejemplo, para citarles un ejemplo del texto que ustedes tienen que leer. Dice Aristóteles:
Porque el que es capaz de previsión con su inteligencia es un gobernante por naturaleza y un jefe natural. Fíjense cómo parece esto de la naturaleza, ¿no? En cambio, el que es capaz de realizar las cosas con su cuerpo es súbdito y esclavo, también por naturaleza. Ahí hay una clara relación entre ontología y política. Cómo el orden del ser, el orden de la naturaleza, dicta de alguna manera el orden político, el orden social. O dicho de otro modo, cómo la organización política de una comunidad se funda o encuentra su fundamento en el orden ontológico, en el orden que ya está dado por naturaleza. De tal manera que una comunidad será perfecta en la medida en que respete ese orden que ya está dado. Bien, bueno, esto como algunas cuestiones así como muy generales, tanto de Platón como de Aristóteles. No me quiero extender más, así que espero que haya quedado en claro estos puntos que me interesaban señalar, y nos volvemos a contactar, ya sea a través del foro, o ya sea a través de esta plataforma que nos permite una conexión eh, mediante video, o ya sea a través de otro videíto. El próximo video va a estar dedicado a los antecedentes medievales de la noción de subjetividad, y ahí vamos a ver, como les dije, a Agustín y a Tomás de Aquino. Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. Bueno, les mando un saludo y nos vemos pronto.